En esta oportunidad vamos a entrenar el músculo de la creatividad y ustedes van a tener que trabajar. No voy a trabajar yo, van a trabajar ustedes. Así que los tengo amenazados desde ya, que en cualquier momento en esta clase vamos a trabajar. Eh, y eso necesito dos materiales, un lápiz y un papel para ese trabajo que vamos a hacer, que va a ser súper útil porque es un poco adelantar lo que vamos a realizar hoy día. La clase de hoy día está fundamentada ¿cómo se llama? En la tarea principal del trabajo de este módulo. Nosotros hacemos dos módulos, o sea, dos evaluaciones por cada módulo. Esas evaluaciones son una inicial, pequeña o más básica, que es la que mandamos la semana pasada, que ustedes deberían entregar hoy día, o ya deben haber entregado hoy día. Y hay una segunda tarea, que en este caso Jorge ya lo adelantó, que es la entrega del audio de un capítulo piloto de una serie de podcasts que ustedes puedan realizar. Estamos ávidos por escuchar eso. Para cuando se realice, tarea que se entrega en el mes de marzo después de la última clase que vamos a tener. ¿Ya? Todo va a estar súper coordinado porque lo que vamos a hacer hoy día va a ser empezar a armar ese episodio piloto independiente de si tú trabajas de manera individual o si trabajas de manera grupal. Para ambos escenarios funciona perfectamente. No hemos vuelto a traicionar el principio que nos propusimos la semana pasada, al cual fuimos fehacientemente, así como fervorosos, digamos, militantes, y es que necesitamos solamente un teléfono para hacer esto. En realidad eso es un poco engañoso, porque vamos a necesitar un teléfono, un lápiz y un papel. Para la gente que no usa lápiz y papel, que hay gente que se está acostumbrando a no usar lápiz y papel, también pueden hacerlo ahí en su ordenador, no hay ningún problema. Pero para tomar notas. Y también, como nos gusta la ñoñería y el profesor Jorge es ñoño, yo también soy ñoño, la tarea que vamos a enviar hoy día también tiene cuadritos que rellenar, que eso es muy entretenido porque a los ñoños les encanta eso. A mí, que yo soy ñoño, me encantan las tareas para rellenar. Entonces, eso facilita un poco las cosas, ¿ya? Y vamos a ir paso a paso, yo voy a ir revisando. La clase se va a ir construyendo a lo largo de esta tarea. Por lo tanto, la idea sería que al final de esta clase, ustedes ya hayan iniciado la tarea o ya hayan hecho el ejercicio de la tarea, el inicial, ya se hayan acercado un poquitito a lo que está propuesto. Y lo que está propuesto tiene que ver en su primera parte con algo que ustedes ya desarrollaron si es que hicieron la primera tarea. Entonces ese músculo ya está entrenado, esa idea de cómo centrar un tema, definir un tema, bautizar algo, formular un planteamiento, todo eso está más o menos propuesto o estimulado en la tarea número uno. Y en la tarea número dos vamos a partir un poquito agarrando parte de ese contenido para poder desarrollarlo y para que ustedes al final de la clase tengan la posibilidad de desarrollar con bastante tiempo. Mientras nosotros estamos en el Caribe, ustedes trabajan. Entonces, vamos a llegar con muy buen ánimo para poner notas después de vuelta en el mes de marzo. Eh, Víctor me desea feliz cumpleaños. Muchas gracias, Víctor. Sí, sí, yo soy una persona mayor ya, así que cuando se cumplen años duele un poco, eh, pero bueno, es lo que hay, es lo que queda. En fin, así que ahí está. Y Pamela, que tenía dudas con respecto a los links de las clases que hemos estado haciendo. Jorge amablemente ya le compartió los links de las sesiones uno y 2. Dicho eso, vamos inmediatamente a nuestra clase de hoy, eh, que espero la disfrutemos para ir paso a paso. Es bien árido hacia el final, ¿ya? Árido, porque tiene hartas explicaciones, pero yo no me quise saltar ningún proceso tampoco, entonces lo vamos a hacer bien ñoño todo, porque eso sirve para todos nosotros, ¿ya? Eh, Así que partimos ahora cuando son las 18:44, 16 para las 7 de la tarde. Nuevamente les doy la bienvenida y vamos a recapitular, ¿ya? Porque esto es súper bueno porque cuando uno recapitula, internaliza y cuando uno internaliza, los procesos se van haciendo un poco más conjuntos, el cerebro a uno lo va ordenando y esas carreteras neuronales se quedan ahí más fijas, entonces a uno no se le olvidan las cosas.
Y este es el pequeño resumen para no perder de vista lo que hemos hecho esencialmente en este proceso. Primero, todo lo que realizamos como trabajo práctico lo hacemos sobre la base de un teléfono móvil. No vamos a necesitar nada más para esto. Y esto tiene un propósito, porque en general podemos tener muy buena instrumentación, muy buen conocimiento respecto de la postproducción de audio, de cómo combinar cosas, de cómo cortar cuñas y todo eso, pero si no tenemos una claridad respecto de cómo contar la historia en un podcast, la verdad que las herramientas acrobáticas no nos sirven mucho. Eso es al menos lo que uno se da cuenta. Un episodio de podcast podrá no tener ningún adorno ni trabajo de postproducción incorporado, pero si cuenta una buena historia en el formato que haya elegido, lo escucharás hasta el final, que ese es el propósito que nosotros tenemos que hacer. Y acá, esta es la primera recomendación que no está en este PPT, pero que yo hago siempre en este tipo de clases y en este tipo de experiencias, es que usted cuando fabrique su episodio de podcast, su episodio piloto, episodio cero, episodio uno, llámelo como usted quiera, cuando usted haga eso, usted tiene que tener en cuenta que esto va a ser escuchado. Por lo tanto, usted se lo tiene que mostrar a alguien. Sería súper buen ejercicio que alguien que no tiene nada que ver con el trabajo radialista comunitario que usted realiza, que no tenga que ver con el oficio que usted realiza, sino que son personas de confianza que uno conoce que son de otros ámbitos, usted le muestra el podcast. Lo haga escuchar, que lo escuche, y usted le pide la opinión a esa persona. ¿Ya? Eso es un muy buen control de calidad. Es un excelente control de calidad. Porque probablemente usted va a hablar de algo específico que no necesariamente va a ser del interés de esta persona. No tendría por qué serlo. Pero si la historia está bien contada, podría pasar lo que pasa en esos casos. Que una persona que no conoce lo que usted va a hablar, que no conoce lo que usted se va a desarrollar, dice, ah, mira qué interesante, mira que está bueno. Entonces ahí usted es cuando dice, ah, mira, está funcionando, lo estoy haciendo bien. ¿Entiende? Eso. En tercer lugar, para eso hay algunas consideraciones, por supuesto, que resguardan ese formato más básico, pero que desde el punto de vista narrativo, profesional y esa prueba de equivocaciones. Contar la buena historia, esa prueba de equivocaciones. La estructura de un episodio de podcast debe honrar y saber de lo que habla en específico. Hemos dicho, creo que lo voy a decir más adelante en una lámina, a propósito de otra cosa, digamos, cuando ya estemos armando o pensando cómo se arman las cosas. Pero creo que esto lo comenté la semana pasada y mencioné que el tipo de trabajo que uno tiene que realizar con este tipo de formatos es específico, no es general. Eh, por un formato general de sonoro, yo entiendo, por ejemplo, los programas de magazine, los matinales o los programas de largo aliento, ¿no? Estos programas que son de toda la mañana, franjeados, que tienen que tener contenidos de todo tipo, que hacen secciones de música, secciones de cocina, que tienen un entrevistado, que tienen un panelista, que pasan de una cosa a otra, que pasan de una sección a otra y que no logran profundizar tanto en un tema. La idea, cuando yo discuta acerca de los formatos, sería súper bueno que usted considerara que la idea de este episodio piloto del podcast sea más bien específica, que sea una idea que honre el desarrollo y la posibilidad de que uno pueda hablar solamente de una cosa a lo largo de toda la historia que uno está contando. Entonces, si usted está pensando en un episodio con secciones, la sección del humor, la sección del terror, la sección de la farándula, la sección de esto, que el otro, que el invitado, que la sección de las personas más jóvenes, y usted llena de un magazine de posibilidades este episodio de podcast, no estamos cumpliendo con la idea del lenguaje que nosotros explicamos la semana pasada, ¿ya? En este caso, debe haber una definición conceptual antes de producirlo que también obligue a sus realizadores o al realizador o realizadora, que esté en este caso, sea usted que está trabajando individualmente o en un equipo de trabajo, lo obliga a usted a decidir cuál es el formato más adecuado a lo largo del episodio, porque también estamos pensando en un episodio de una extensión más bien corta. Hay que pensar que también el equipo de realización de este taller de capacitación tiene que escuchar todo, entonces estaríamos escuchando hasta julio o agosto y no podríamos revisarlo, pero la idea es hacer un capítulo piloto breve de unos 10 minutos, entre 7 a 12 minutos, creo que puse ahí, más o menos, 8 o 12 minutos, máximo 12 minutos, creo que ya es eh, mucho decir, y usted después se lanza a la vida y hará episodios un poco más largos y usted es el que determina los cambios en el episodio de podcast
Y una de las cosas que tiene bacán este formato es que uno lo puede ir modificando capítulo a capítulo, ¿ya? Entonces, en la medida que el podcast va especificando la materia de lo que habla y de la forma o el formato que ha elegido para poder hacerlo, ahí es cuando uno dice, bueno, mejor estacionarlo en un lugar para que yo sepa de qué estoy hablando y no pierda de vista las cosas. Es un poco cuando a uno le enseñan en la educación superior a definir la hipótesis del trabajo que uno está investigando. Y esto es más o menos simple, no es tan complicado, pero en el fondo uno se mete en las cosas, ¿no? Uno se mete a investigar, se mete en específico a algo y empieza a discutir, empieza a sacarle las capas a la cebolla para poder entrar en materia específica respecto de algo. Tanto así que a veces uno pierde de vista las cosas. ¿En dónde estoy? ¿En qué estoy haciendo? ¿O de qué estaba hablando? ¿Por qué estoy llegando a esta discusión? ¿Qué es lo que yo empecé a hacer que me olvidé del tono en el que estaba? Entonces, cuando uno está en esa metida súper específica de algo, en una conversación con una persona, qué sé yo, y se centran en una discusión muy específica respecto de alguna materia por un periodo de tiempo un poco más largo, a veces uno pierde de vista por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces uno se devuelve, ¿no? Y uno debe volver a la definición conceptual antes de continuar. Y uno dice, ¿qué es lo que explica dónde yo estoy? ¿Dónde está la localización de la materia que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo elegí para cubrir este tema? ¿Cuál es el tema que a mí me interesa desarrollar y que no puedo desarrollar en una franja de magazine o en un programa de radio que tiene un tiempo más limitado, que está en vivo y que tiene condiciones técnicas que no me permiten profundizarlo, donde yo tengo la libertad de desarrollar un contenido más específico? Bueno, eso es gracias a los nombres que uno le pone a las cosas. Y en el nombre que uno le pone al podcast, si bien no tiene por qué decir todo, uno sabe dónde está lo que uno habla. Entonces va para poder producir la definición conceptual. Antes de producir el episodio en sí, uno tiene que saber qué nombre tiene el podcast, lo que lo honra, lo que pone en relevancia. Y esto ha sido especialmente delicado en el contexto de las radios comunitarias, por supuesto, que fíjense lo que pasó la semana pasada, que dijimos, a ver si ustedes tuvieran una idea de qué hablarían. Y cachamos que hay un catálogo de cosas increíbles de las cuales hablar y posibilidades de desarrollo de podcast. Y nos dimos cuenta de eso y fue bacán. Bueno, yo creo que hay que explorar un poco eso y eso tiene que ver con la definición conceptual antes de producir. Y eso fue lo que hicimos la semana pasada. Definimos conceptualmente, imaginamos un escenario y decir, a ver, yo lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, lo puedo hacer de esta forma, lo puedo hacer de otra. Eh, o a lo mejor tengo varias posibilidades, tengo que elegir una, me voy a tener que casar con una por ahora. Ahí yo voy a hacer una recomendación de que no es necesario hacer todo de una vez, lo que pasa es que uno se entusiasma y uno quiere hacer todo al tiro, no es necesario, el podcast especialmente es bueno para eso porque uno va haciendo pedacitos de cosas y eso está súper bacán, y uno puede hacer otro podcast para otra cosa y eso también está súper bacán, pero si uno entiende el formato uno va haciéndolo en específico porque para cada podcast hay un público específico que lo sigue, específico que lo comenta, hay una comunidad que uno va creando, eso lo vamos a ver en la última clase. Pero esencialmente uno tiene este punto de partida, el nombre del podcast, y ese nombre honra un tema en específico, pone en relevancia cosas que no se conocen en los medios tradicionales. Este es el lugar, amigas, amigos, donde tiene que ocurrir eso. Lo que a continuación me permite, por cierto, preguntarles abiertamente cómo les ha ido con la tarea. La tarea era una grilla básica que permite al equipo realizador o a la persona que se proponga comenzar una serie de podcasts, ordenar las ideas. Lo que pasa es que uno tiende también a querer meter todo, como dije, en una olla cuando arranca con algo. Hagamos todo, entrevistemos a todo el mundo. No, no, no es tan así. Uno tiene que ir pausadamente y uno va a ir paso a paso, comprendiendo el formato, comprendiendo la forma, comprendiendo también cómo es mejor hacerlo, cómo te sale mejor, con qué herramientas lo puedes hacer mejor. Pero nunca valió más la pena este viejo adagio para el podcast. Menos es más. Dicho eso, mis queridas amigas, amigos, con el menos es más. Y antes de continuar, quería preguntarles cómo les fue con la tarea. Más o menos bien. Me costó, no me gustó. Lo tuve que hacer con otros. Por favor, las personas que puedan responder
que respondan de manera breve para tener la mayor cantidad de opiniones posibles. La voz es de ustedes. Levanten la manito de repente para que uno. Ah, también pueden usar el chat. Hay gente que está. Ya, Víctor, dale tú. Ya, oye, la verdad es que yo tuve una idea bien sencilla porque conozco, digamos, voy a hablar la idea mía es hablar un poquito, relevar la historia de mi barrio, de un barrio bien histórico, pero sabes que a medida que me voy adentrando, se complejiza, son datos, tantos datos como ordenarlo y todo eso, así que creo que estas clases que vienen, esta clase, digamos, y todo el trabajo que venga va a ser de tremenda utilidad para poder ordenarlo, porque en este momento tengo una majamama de información Qué bacán. Es y lo máximo tener una no podría majamar. partir. Es lo máximo, No pero no podría es tan partir. difícil, no es tan difícil. Yo creo que hay que ser práctico y frío. Y de hecho, ustedes saben qué es lo más difícil en este ámbito. Tomar la decisión. Dejar fuera Ya, y darle la pasada a lo que uno tiene que hacer. Así que tranquilidad, tranquilidad. Y ya. ok. Ahora sí. Eh, Hola, buenas tardes. Yo recién acabo de entregar la tarea, quizás esté errada en muchos conceptos, pero me basé en el guión que ya había realizado para un documental de Daniel Menco, del joven estudiante que murió en la universidad. Sí, es muy diferente llevarlo a radio que visualizar lo que uno tenía ya preparado. Inicialmente entendí mal la tarea. Pensé que había que narrar y me iba a ser más fácil y, y me costó ponerme al día porque me tuve un accidente no hace mucho, me atropellaron y estoy recién recuperándome. Chuta, qué Y, lástima. bueno, no, pero estoy bien. Qué Pero bueno. me puse y sabía que tenía que entregarla hoy y bueno, apuradísima, poniendo los conceptos, pero cumplí y entendiendo un poquito más de esto, de cómo es la temática y cómo inmiscuirme en el tema del podcast que me interesó mucho y sacar el tema audiovisual también, pues, es como eh, oír más que ver, ¿no? Claro, tal cual. Porque Micha, no es gracias sensación. por contarnos eso. Está súper bueno. Yo creo que les voy a hablar después de las puertas de entrada de una historia, que yo creo que es una buena medida para poder hacer lo que a Víctor también le estaba costando mucho, que es, tengo la majamama, no sé por dónde partir, cuando uno tiene mucha información, que también es un problema. Bueno, ahí vamos a ver. Susana, Mira, yo me pasa siempre con las tareas que no sé si las entiendo bien. Cuando las hago y después me evalúan, ahí más o menos caché si entendí o no entendí. ¿y ¿Qué es nos ha lo ido que... bien o no? Más o menos, más o menos. Más o menos bien. Ya. Ya. Pero, por ejemplo, yo lo asumí como entrevistas y fui como estableciendo temas. Y Bacán. el tema al que se supone que voy a empezar en este podcast lo desarrollé un poquito más. Ok. Pero ahora, lo que no entendía muy bien es el criterio para establecer los niveles de complejidad, de dificultad. Porque, por ejemplo, cuando dices, ¿cuánto crees tú que te va a durar el podcast? Yo digo 30 minutos. Porque me sorprende, porque yo no estaba pensando en un piloto de 10 a 12 minutos, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí ¿cuál es la dificultad de qué? O sea, de establecer si va a ser de 20 de 3 ¿cómo hubo cosas que no me quedaron muy claras respecto a lo que aparecía en la pauta. Perfecto. Pero ahí vamos resistiendo, ¿no? Vamos aguantando, como dice. Bien. La idea Ya, es aguantarlo, pero pasarlo bien también. Eh, ya. sí, vamos a clarificar eso para que te sea un instrumento un instrumento útil. No solamente para cumplir la tarea, por una parte, por cierto, sino que la tarea sea útil para lo que uno hace. Pues. Si no, ¿para qué vamos a estar haciendo un esfuerzo si en el fondo te sirve la tarea, por un lado, pero si la tarea te sirve para entrar en el formato y hacer otras cosas y desarrollarlas, creo que ese es como el objetivo. Y hay ciertos márgenes que no son estrictos ahí. No, o sea, para la tarea nosotros estamos poniendo un límite y todo lo que tú quieras, pero dadas ciertas condiciones, creo que es mucho más importante saber que uno logra otros objetivos
y transgredir un poco esa idea para poder lograr lo que uno se propone, que yo creo que está mucho más claro que oscuro en tu caso. Así que paciencia nada más. Nada, no es aguante, es paciencia. Igual tiene que ver con lo que tú decías. ¿Ah? Yo creo que uno tiene que atreverse ahí a cruzar y si uno siente que hay algo que uno tiene que transgredir para poder lograr algo y lograr la especificidad, por ejemplo, del tema. Y lograr esa especificidad te toma un tiempo y tú dices, mira, una entrevista no la voy a poder hacer en menos de 20. Yo creo que igual uno puede ahí equilibrar las cosas. Así que paciencia, paciencia. Jorge Salas, que estáis como enojado ahí Bueno, con el ceño buenas fruncido. tardes, profe. No, siempre tengo cara de pesado, pero trato de no serlo, profe. Pero no Buena. siempre me resulta. Eh, sí, no, en relación a la tarea y a lo que quiero hacer, yo ya tengo un programa que se llama Leer y Resistir, que es de entrevista. Pero he estado escuchando muchos programas ahora en torno a que van contando una historia y invito a muchos de los compañeros y compañeras a escuchar lo que se llama Infelices, que es la biografía de escritores que son infelices, pero que son escritores. Eso, es Entonces, muy entretenido. Es muy entretenido. es muy entretenido. Entonces, quiero hacer algo similar, obviamente no a este nivel de profundidad, y voy a centrar, basándome en el mismo programa, para marzo y abril, tanto en el mes de la mujer para abril y el mes de la literatura o el mes del libro que es abril. Entonces, en eso encontré la dificultad de la tarea, de querer hacer el mismo programa, pero yo solo ahora, sin tener una contraparte aquí en el televisor, sino que saber hilar la historia que se haga entretenida, en base a este podcast que escuché, pero obviamente con escritores chilenos y chilenas. Así que No, está bueno. eso, y ahí traté de programarlo ahí en la tarea. Eso Es por mi súper parte. bueno que, más allá de la tarea, yo creo, esto, Jorge, que uno se haga un calendario del año. Uno debería hacer un calendario del año con la coyuntura que viste lo que uno hace. Porque uno siempre puede adaptar el contenido de lo que uno hace. Esto es independiente del podcast. Uno siempre puede vestir digamos, vestir el podcast para el baile adecuado. Y desde ese punto de vista hay 2, 4, 5, 10 hitos que te sirven. Hay otros que a lo mejor a uno le son indiferentes, digamos. Pero para ciertas cosas, si uno revisa el año, y como los años son ritos, y hay ciertos ritos que son como que hacen así como que suena la campana cada vez que uno los incorpora y dice, oye, pero esto no lo puedo dejar pasar, o uno siente que uno no debería no referirse al tema, y eso yo creo que tiene mucho sentido. Así que una revisión anual de eso, como que te ahorra pega un poco, ¿no? Porque ahí como que Claramente. clasifica zonas de trabajo. Entonces uno dice, mira, este tema que no lo domino tanto, podría ser 2 episodios. Ah, este tema que lo domino más, me podría pasar un poquito, voy a hacer 5 episodios de esto. Ah, este no, voy a tener que hacer como una especie de inaugural para entenderlo un poco mejor, porque ni yo lo entiendo. Entonces hago una invitación y hago un episodio especial para no estar fuera del tema. ¿Cachai? Pero en el fondo ahí la especificidad va vistiendo también. Yo también va sacando lo mejor de ti como comunicador. Entonces, eso es un buen método, creo yo. Así como hacer la vista del año y la clasificación. Y eso es súper bueno, súper Gracias, bueno. profesor. Gracias a ti, Jorge. Víctor, Buenas tardes a todos. Oye, nosotros elegimos un tema súper complejo y que ya, según lo que vimos, vamos a tener que hacer 4 capítulos porque nos complejizamos mucho. Eh, y que es por qué la gente no está respondiendo a la música chilena como debiera, por qué las radios no ponen música chilena como debieran, por qué no llenamos estadios de bandas con bandas. Cuando una banda chilena toca, ¿por qué no llenamos estos estadios teniendo tanta banda? Pero viene una banda extranjera y en 2 segundos saca la etiqueta. Eh, entonces, bueno, ya tenemos 3 músicos entrevistados, tenemos agendado ya a una psicóloga y a un sociólogo, los cuales les vamos a hacer un par de entrevistas. Y ahora tenemos que empezar a ver el guión de todo esto, cómo lo empezamos a armar y ver si hacemos solo la entrevista o damos una historia y con una pequeña nota de lo que hablan estos músicos o nos sentamos todos a conversar. Estamos definiendo eso. Pero súper en la bueno. tarea lo hablamos así como entrevista, conversación. Ya, ya. Si hay entrevista y conversación, acuérdate de lo que dijimos la vez pasada, que en el fondo tú tienes que distinguir entre las preguntas que son para todos, que son más generales Claro, en una entrevista de radio, y las preguntas que son más específicas, que son para una persona.
que yo creo que es responsabilidad de uno como comunicador distinguir ese espacio, porque en el fondo eso te explica por qué tienes a una persona enfrente y no a otra persona, ¿cachai? Entonces le da valor a lo que uno hace. Antes de ir con otras opiniones que van al aire en nuestra clase, déjenme leer un poco de lo que tenemos en el chat. Desde Radio Berquén dicen, yo estoy terminándola, fue complicado para mí, estuve en campamento con los niños de SSM, sin internet y sin computador. Aguante, aguante, aguante. Me cuesta un poco también algunas cosas. Ya no importa si... El papel y lápiz primero. Papel y lápiz. No tiene... para hacer esta tarea no necesita internet ni computador. Papel y lápiz, ¿ya? Y en el caso de la otra, porque había que completar una planilla y todo eso, es como pasarlo más fácil, pero papel y lápiz, queridas, queridos, ¿ya? Eso, volcar las cosas en ese respecto. Manuela, Poblete dice, creo que me fue bien. O sea, espero haber entendido las preguntas. Elegí una entrevista a una persona que estuvo resistiendo en dictadura en la vicaría y luego preso político. Por eso pensé que tendría que realizarla en 45 minutos. No tienes para qué ser tan larga. Creo que si uno hace una buena grilla de preguntas, puedes hacer una mejor entrevista en menos tiempo. Eh, pero eso se puede discutir. Eso se puede discutir todavía, Manuel. Pamela dice lo siguiente, yo estuve intermitente en la clase anterior y no pude tener el enlace de la grabación, pero ya te lo entregamos, así que la puedes ver. Hice al principio una idea con cuentos infantiles, me inventé un poco las instrucciones y hasta hice algunas grabaciones para la imaginación, pero después cuando llegaron las instrucciones entendí que no tenía que grabar aún, pero igual lo podía usar, pues, Pamela, no es problema. Esto es orgánico, no es tan taxativo, digamos, no, una cosa no prohíbe la otra. Vas a poder usar, quizás descarte algunas cosas, pero puedes ya empezar a utilizar el material que tú tienes grabado. Y con ello, continúa Pamela, dice, no tenía que grabar aún, y con ello me costaba bailar un poco la idea que tenía, y así que finalmente cambié todo y empecé con una idea de difusión, descubrimiento y relato de presentaciones de bandas nuevas de rock. Cambió la idea, así como que Pamela dejó atrás la idea de esta idea de los cuentos infantiles. Ambas ideas son buenas, ¿eh? No sé, no sabría qué elegir yo. Así que no termina todavía la PAME, es un drama, pero lo va a lograr. Tenéis que elegir, PAME, lo que tengáis. Mira, si la hora está encima, tienes poco tiempo para terminar la tarea, todavía no la terminas, ¿cuál de los dos temas tienes más avanzado? Elige uno. Después tenéis tiempo para desarrollar el otro. Calma ante todo. No nos desesperemos. No le entreguemos ansiedad a algo que tiene que ser placentero. Al menos esto es la idea. Gente de planeta multicolor. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? No te escucho nada. Hola, profe, ¿me escucha ahí? Ahí sí te escucho, sí, súper bien. Sí, buenas tardes para usted, para todos, todas. Bueno, le cuento, nosotros no hemos enviado la tarea, pero ya la estoy enviando, aquí mismo estoy en el computador. Y bueno, referente al desarrollo de la tarea, siempre nos cuesta un poco como ir rellenando ese cuadro, esas especificidades, como que somos un equipo. Creo que es obviamente algo positivo ser un equipo súper creativo, pero como que siempre estamos creando muchas ideas y obviamente de esas ideas creo que podríamos Ouch. dedicarnos a la venta de ideas porque siempre estamos como generando mucho, pero claro, cuando tienes que conducirla y llevarla a una cantidad de capítulos, por ejemplo, que tengan una conducción, esas son a veces las bajadas que nos cuesta a ese respecto. Como temática, nosotros queremos trabajar un podcast sobre música infantil. Eh, a propósito, espera un momento. Chiquillos, no hablen tan fuerte. Perdón. Dale nomás, Eh, estamos todos en la misma. entonces, claro, bueno, un podcast sobre música infantil a propósito de que me hace mucho sentido esto de que es nuestra temática como comunicadores comunitarios. A eso nos hemos ido dedicando y a partir de lo que hacemos en la radio hemos ido generando un montón de redes, de personas, de bandas, de conocimiento también. Yo me he ido involucrando mucho como en lo que es la música infantil latinoamericana, no solo chilena, en la historia de la música. Entonces son cosas que vamos tratando de trabajar en nuestro programa, pero obviamente uno no le puede dedicar a hablar en específico de la música infantil. Entonces, bueno, vemos como la necesidad en la sociedad, ¿no? Como la carencia de herramientas educativas que tienen las familias. Nosotros, además de comunicadores, somos educadores también, entonces
vemos esa necesidad como de herramientas educativas y en este caso, qué mejor que entregarlo a lo mejor a partir de la música, que es una herramienta muy concreta, una herramienta que la gente también desde su día a día reclama mucho, ¿no? Siempre reclamamos, oye, mira, en los cumpleaños de los niños no hay música, escuchan música que no es adecuada, y es como una demanda, una denuncia social como súper grande, pero por un lado a veces no sé si la gente no buscará. em, los medios tampoco entregan mucho al respecto, entonces queremos trabajar un podcast sobre aquel tema. Y tengo más o menos como la idea de ese capítulo cero, ese capítulo piloto, que es un poco trabajar a propósito de esa necesidad, ¿no? Como la necesidad que tenemos las familias, educadores y las propias niñeces a propósito de música con contenido infantil. Entonces, trabajar un poco sobre la necesidad y pienso darle un desarrollo, por supuesto, a este podcast, y ahí es donde todavía no llego a una claridad, ¿no? Como que cuál es esa línea de tiempo a seguir. Si a lo mejor dedicarnos a la historia de la música infantil, o tal vez ir proponiendo temáticas sociales que puedan ser, sociales, educativas, que puedan ser abordadas desde la música. Bueno, ahí lo estamos como un poco definiendo, delimitando. Y del tipo de qué tipo creo que sería un tipo de podcast más bien como de conversación y entrevista. Como a partir de la radio hemos ido pudiendo conocer a mucha gente ligada al mundo de la música infantil, entonces creo que pudiese ser bien entretenido y educativo al mismo tiempo el poder conversar con esas propias bandas u otros creadores también a propósito de las temáticas. Y por qué no familias, educadores también que puedan ir presentando necesidades, temas, etcétera. A propósito de lo último que tú dijiste, yo recomendaría ahí una reflexión que yo creo que hay que tener que además creo, a propósito de que a ustedes les sale la idea y todo eso, y de repente uno se dispersa o quiere meter todo, creo que una forma de hacer que todo cuaje, y esto tiene que ver con los límites también del formato del podcast, es que ustedes piensen en la audiencia a la cual se van a dirigir. Porque ese es lo último que tú dijiste. Mira, esto podría ser para educadores, esto podría ser pensado para eso. Yo creo que hay varios públicos posibles ahí que plantean esa dificultad. O sea, uno le dice dificultad, pero en realidad es una oportunidad, porque en el fondo uno podría crear en rigor 4 productos distintos. Un podcast que tuviera que ver con la música infantil para niños, que no es el podcast para los educadores que utilizan música para poder hacerles poner en relevancia las músicas que pueden usar en su entorno educacional o pedagógico. Otro podcast. O las experiencias de eh, la vocación de aquellos artistas que hacen música para niños y cuál es el origen de su vocación. Otro podcast. Ahí tenéis como 3 cosas distintas, ya. Entonces, eh, si lo veo así como del sentido como más pragmático de esta tarea, así, o centrándolo en esta tarea en específico, si yo estuviera con ese escenario de 3, tendría que elegir uno. Ahora, lo choro de esto es que uno no tiene que descartar las otras ideas. Así que, si son un grupo con tantas ideas, yo creo que hay uno que tiene que tomar las notas de todas las ideas, aparte, digamos, y después clasificarlas, que creo que sería tener ese portafolio, creo que es muy interesante porque después todo se desarrolla o se puede integrar también. Pero yo creo que ahí tú puedes exactamente darte cuenta de lo importante que es discutir sobre la audiencia y además cómo discutir sobre la audiencia te ayuda a sentir cuán específico puede ser un podcast. Oh, no, no sé. ¿Se pegó el profe o soy yo? No, fue el Se fue el profe, profe. yo estaba en la Creo. misma, El como profe se moviéndome quedó a ver si pegado era yo. ahí en un gesto muy particular. Sí, sí. Vamos a mandar la tarea con pausa, así que nos quedamos pegados, pues, le ponemos molesta a la wea. Oye, pero yo me quedé así como sorprendida de que iba a ser un piloto de podcast, porque yo como que he estado trabajando en virtud de hacer el primer podcast. Entonces,
Como Pero si que, podéis usarlo así, pues compa, porque como decía el profe, uno puede planificar su año en base a este mismo curso y quizás te pueda servir a ti como material. Solo tratar de que en este caso el primer capítulo sea como con las explicaciones que nos piden. Son Perdón, 30 minutos. tuve mi Claro, momento BTR. Coque, Estaba pero el profe diciendo, nunca dijo estaba antes diciendo lo de los 12 minutos. que una de las cosas que a mí me interesa ahí Ah, en esa discusión es Mm. que la discusión sobre la audiencia determina la especificidad. Y ahí puede ser más fácil. Y como esta es una tarea, no significa que no puedan hacer las otras cosas. Pero como es una cosa de ahora, yo creo que hay que aproximarla a un sentido práctico. Y eso es lo que ayuda a que las cosas funcionen. Leo algo de Rodrigo Calquín que dice, yo coloqué una decena de temas, pero mi enfoque sería pueblos originarios y sus vivencias con la cultura local. Acá en Tiltil no existen espacios de conversación de nuestros pueblos originarios. Está súper bien. Creo que eso está súper enfocado, Rodrigo. Claudia Maturana. Creo que te falta desmutearte, Claudita. Ahí sí. No, creo que no te escucho. Si estás hablando y no te escucho nada. Y ahí te muteaste. Sí. Pero de repente escríbelo si no alcanzas a hablar. Mientras lo arregla, María Ángela Botero, a ver si nos puedes contar. Hola, profe. ¿Cómo Bueno, estás, querida? yo he tenido problemas para decidirme entre los dos podcasts que tengo la idea, porque uno de esos, el de gestión de playas, es un tema muy de nicho, pero que le puede interesar a cualquier persona hispanohablante, porque pues está en español. No cualquier persona que le interese el tema, ¿no? El otro podcast, que es sobre gente de la provincia de Cauquenes, pues solamente le interesa a las personas o que viven en provincia de Cauquenes o que migraron de la provincia de Cauquenes porque tienen allá sus orígenes. Entonces son como dos audiencias totalmente diferentes. Uno tengo mucho más manejo porque es mi trabajo, el de gestión de playas, y el otro ya tengo avanzado un piloto que hice para una postulación hace unos años. Entonces, como que los dos me tientan, los dos me gustan. Empecé a escribirlos para ambos, a cada uno, a ver cuál de los dos desarrollaba más, pero no, todavía no me decido. Ni los termino ninguno de los dos, en especial porque me ha costado lo mismo que la compañera, esa parte de la dificultad, como que la estoy respondiendo más como automáticamente porque realmente esté comprendiendo lo que estoy respondiendo. Ambos proyectos Entonces, son buenos, Ángela. Yo creo que ahí tenéis dos potenciales súper buenos. Es cierto, ¿ah? Es cierto que yo creo que el de la gestión de playas podría ser un tema que le pueda interesar más a cualquier persona que le pueda interesar el tema en cualquier parte. Y eso sería súper bueno, súper bueno. Pero fíjate que esa especificidad, porque también es súper específico, el de la gestión de playas, y todo eso es muy, muy específico, sería súper novedoso escuchar algo así. El otro, el que se refiere a Cauquenes, también es súper específico. Y tú dices, bueno, esto le podría interesar solamente a la gente de Cauquenes. No, no necesariamente. Porque las historias del ser humano están entramadas en la condición humana. Y puede ser un lugar, pero la condición de migrar o irse a vivir a un lugar, irse de una ciudad a una localidad más pequeña, irse de una localidad más pequeña a una ciudad, para ambos, ese entorno, esa idea puede ser una idea súper buena. Porque en el fondo estás discutiendo acerca de cómo irse a vivir o cómo vivir y cómo vivir bien, idealmente, con dificultades o no conociendo los entornos culturales en los cuales me muevo. No necesito ser inmigrante para eso. Basta que yo salga de una ciudad a otra para saber que no entiendo mucho de lo que pasa en otro lugar por alguna razón laboral o porque te tiraste así de buena, te quisiste ir de donde estabas y porque no estabas bien. No sé, hay tantas razones que tiene un ser humano para irse a otro lugar. ¿Ya? también es que parte de lo que está de fondo es que nosotros, como somos un diario escrito, hemos hecho varios proyectos en los que visibilizamos diferentes grupos humanos. Alguna vez fue artesanos, este año fue mujeres que fueron reconocidas por algún tema, pero cada vez que terminamos un proyecto viene otro grupo humano y nos dice, bueno, ¿y por qué no hablan de nosotros los profesores? ¿Y por qué no hablan de nosotros las cantoras? ¿Y por qué no hablan? Entonces como que de ahí nace la idea de ese podcast sobre Cauquenes, porque al fin y al cabo ahí se van a ver reflejados los diferentes grupos
de los que hablemos, independientemente si soy cantora de Cauquenes o si soy cantora de, no sé, de Maule o de cualquier otra de las comunas que tiene Pero cantoras pero campesinas. sigue siendo suficientemente específico en ese caso. Y creo que no. O sea, si pasara, yo me lo imagino de un capítulo a otro en una seguidilla de 6, 7 episodios, sería más o menos interesante porque sería muy generoso en su cobertura, creo yo. Eso le daría, digamos, esa posibilidad. Así que ambas ideas son buenas. Yo no me decidiría por ninguna. Yo creo que tienen que tener, a estas alturas, Ángela, un sentido más práctico que nada. Porque las dos ideas, vaya a terminar haciendo las dos, yo creo, si te gusta. Yo creo que son, Ok. además te gustaría, mira, sería una súper buena lección de trabajo para entender a las audiencias diferentes y cuán amplias pueden ser o cuán angostas pueden ser en temas específicos. Yo creo que es una experiencia súper bonita porque son dos cosas muy diferentes. Pero Creo, para lo de Cauquenes no lo veas tan específico. Es bastante ya, más amplio de lo que uno cree. El lugar, por supuesto, ya. tiene que ver con el lugar y Quedó a lo súper mejor el bien. hilo conductor puede ser el lugar, pero esas historias son amplísimas. Digamos. Sí, total. Profe, Gracias quedó por súper tu pendiente de compartir. la explicación eso de la segunda. Sí, de todas maneras, sí. Y por favor, házmelo notar si se nos va acabando el tiempo y no le achuntamos. Don P. Molina, que si usted amablemente me podría recordar su nombre de pila. Patricio, No te Tocayo, escuché, no te escuché. Tocayo, Patricio. Patricio. Sí, hola, profesor. Buenas tardes. Buenas A tardes. mí, con respecto a... se me complicó de partida por la multiplicidad de temáticas que estoy trabajando en este momento, como para elegir la que, como dice usted muy bien, de manera práctica puedo realizarlo de manera más sencilla, no por otro lado no que sea menos importante. Estaba trabajando en un libro ficción realidad sobre la guerra de Rusia y Ucrania y estaba en la parte final, pero apareció un imponderable que mataron al jefe de los Wagner, los que conocen un poco la Uf, historia, y la historia me quedó trunca, o sea, porque en realidad terminaba con los Wagner ayudando a los ucranianos, y bueno, y si mataron a los Wagner, el final de la historia quedó trunca. Estoy trabajando en esa área, pero me fascina a mí lo que es la historia y estaba trabajando en un libro y pensaba cómo poder realizar algunos episodios de podcast de ficción realidad con respecto a cómo se originó, bueno, lo que está detrás muchas veces de las paredes que mucha gente no sabe lo que pasa. Esa es la primera temática que ya descarté porque Wagner lamentablemente falleció. La otra, la otra temática es, bueno, yo soy profesor, trabajo con educación básica y estaba preparando un material ya hace un año y medio, 2 años atrás, con respecto a convivencia escolar y algunas situaciones de bullying, de droga, de una serie de temáticas que fui yo rescatando de parte de los estudiantes y que de una u otra forma, me ayudó a preparar tenía preparada una serie de 8 cortometrajes eh, y tengo ya los guiones de alrededor de 3 a 4. Los otros los voy a desarrollar después cuando vaya viendo cuál es el resultado, porque va a ser después un trabajo interactivo en las aulas, donde los estudiantes van a analizar estos cortometrajes que son cortometrajes o casi nanometrajes, porque no van a superar los 10 minutos cada uno de ellos, por lo que significa una producción estudiantil de chicos de educación básica, que no es muy fácil de producir. Eh, y ahí tenemos otra temática. La otra temática, tuvimos nosotros la experiencia de ir ahora a Camboriú y ver el acuario, fantástico, fantástico el acuario, se lo recomiendo a aquellos que vayan a Brasil, a Camboriú o Florianápolis, vayan a conocer el acuario gigantesco, realmente formidable verlos allí entre otras cosas, los tiburones ahí separados por un vidrio y donde uno podía casi tocarlo. Y bueno, estando ahí tomé unas tomas, unos videos muy buenos, pensando en tenerlos en lo personal, pero cuando iba a mitad de recorrido pensé, oh,
aquí es fácil. O sea, se me originó la idea de poder crear allí unos cortometrajes con respecto a, a- al- a- a cada uno de estos peces y a cada uno, habían también algunas aves y las vistas eran tan buenas, las grabé muy bien, de tal manera que eh, iba a trabajar en la temática de hablar sobre ello y teniendo las imágenes de fondo. Esa es la otra, pero eh, la otra que finalmente, bueno, entre otras ideas, yo estoy a punto de publicar un libro que se llama Intensamente Indescriptible. Está, está siendo revisado ahora en la editorial, ahí en la Universidad de Chile, y, y creemos que en los próximos meses va a salir humo blanco con respecto a esto. Y es una serie eh, que yo la quiero reestructurar en un formato podcast eh, y que es una exploración de la ciencia y la fe. Y está enfocada, bueno, el libro tiene 215 páginas eh, y está dividida en 101 capítulos y cada capítulo explora las maravillas del cuerpo humano, ¿m? Pero de una forma increíble y asombrosa. O sea, la idea, investigué, busqué eh, aspectos asombrosos y poco conocidos por la mayoría de la gente de nuestros órganos del cuerpo humano y que son verdaderas estructuras. eh, por eso el término, el nombre del libro es Intensamente Indescriptible. Intensamente basada en la película. Indescriptible significa que no hay palabras para describir y para detallar o para comentar lo que en estos 101 capítulos que eh, eh, prácticamente dos páginas por cada órgano del cuerpo humano. Y que o sea, y que de una otra forma revela el diseño asombrosa del creador. Esa es la idea. ¿Y cuál va a ser mi tarea como comunicador a través del podcast? De una otra forma, resaltar esto que convivimos diariamente. Estamos mirando a través de los ojos, muchas veces no nos damos cuenta la capacidad que tiene el ojo humano, el oído, el cerebro. Entonces, eh, la idea no es hacer una descripción para médicos o para personas que van a estudiar alguna carrera ligada a la salud, sino que pretende sorprendernos a través de cosas que usamos o tenemos y que no muchas veces dimensionamos el alcance que tiene. Por lo tanto, el único problema que se me origina es que voy a trabajar con el mínimo, porque mm, eh, leía los comentarios, leía también el tipo de tarea que el podcast debe tener un mínimo de 5 minutos y un máximo de 30. Yo voy a estar alrededor de los 5 minutos. Eso, y en cada podcast que dura 5 minutos, para la tarea voy a tener solamente audio, pero para efectos del medio de comunicación que nosotros tenemos, va a ser con imágenes, porque, bueno, nosotros tenemos la radio fónica, que es la 107.3 acá en la calurosa Chillán, con casi 37 grados ahora. Uf, Eh, además de la radio, que ya tiene 28 años, eh, nosotros hace 2 años pasamos a televisión. Por lo tanto, tenemos los dos formatos trabajando en forma paralela, que trabajamos en un formato un poco diferente, inusual, inédito quizás, pero estamos haciendo patria en eso y lo que quiero es que este podcast, además de ser escuchado por la radio, por la aplicación de radio también, por internet, se pueda ver a través se puede escuchar y se puede ver a través de la aplicación de televisión.
pero para efectos de radio o del podcast solamente sería audio. Entonces, finalmente me decidí por lo práctico porque me es más fácil eh, cambiar el formato, porque naturalmente que un libro no es lo mismo. Bueno, puedo leer las hojas para cada capítulo, pero creo que el podcast tiene una particularidad muy especial, que usted bien nos lo ha enseñado ahora, que tiene que ser atractivo, llamativo, eh, que tenga también bueno, le llaman algunos, no me gusta mucho el término, un nicho en el cual sea escuchado. Nosotros acá tenemos una audiencia, eh, tenemos una red de comunicación con con otros medios de comunicación, los cuales nosotros esto lo podemos poner en línea, en red, de tal manera que no solamente nosotros acá lo podamos producir, ver y escuchar, sino que también lo podamos compartir a través de una red de radioemisoras en el cual esto pueda difundirse. Esa es la idea, profesor, a grandes rasgos, que Ah, yo lo describí más completamente, a lo mejor fue mucho lo que escribí. Los profesores tenemos esa mala costumbre de hablar mucho y escribir también demasiado, y lo grafiqué extensamente porque, a diferencia de la primera tarea en guiones, di por hecho muchas cosas, pero usted me hizo ver ahí que no, pues, nos faltaba esto, y uno de repente da por hecho que se debe saber o lo debe entender la otra persona, pero no siempre debe ser así, sino que se debe describir o escribir todo y no dar por hecho que el otro el lector o el auditor debe saberlo. lo Esto, que pasa es que uno tiene que controlar variables. ¿Ah? Yo me caso con la idea de que tu libro es una muy buena fuente para desarrollar un podcast atractivo. Creo que en ese sentido tiene una audiencia de interés general, pero me parece que también en el sentido de que yo estoy diciendo que me ha parecido que hay personas que me dicen, mira, yo podría estar entre esto y esto, no se me ocurre que puede ser mejor, y yo digo, bueno, esto a tarea resuélvanla de una manera más bien práctica y después van aprendiendo, desarrollando las cosas mejor. Creo que ahí en el caso tuyo, lo del libro está cantado, que ese es el material base para poder hacer un podcast que además debe tener un largo aliento, digamos, y puede encontrar algo más que solo el libro de desarrollo, digamos. Puede ser un punto de partida, el libro de todo el material que está ahí, pero después puede llegar a otros lugares, digamos. Se puede hablar de otras cosas con el mismo formato. Y creo sí, sí, también estoy de acuerdo contigo que es en ese sentido, el formato, o perdón, el resultado de uno de esos episodios va a ser un podcast más bien breve. Sería súper bueno 4 o 5 minutos perfectamente. O sea, un podcast puede ser así de corto y así de intenso. Así que piénsalo bien y adáptalo a ese, porque creo que ahí está más cerca de sí, plasmarse. sí, lo Independiente de decidí eso, ya. sí, independiente de eso, creo que la idea de historia, como tú eres un conocedor de la historia, también está súper bueno, pero que eso hay que bajarlo un poco más. Pero está bueno que Sí, ya tomaste esa decisión también. Así que sí, te lo agradezco hice Pato, ya. tu participación. Sí, lo hice. De hecho, el editor me dijo eh, que al libro impreso podía añadirle una dirección, bueno, en Amazon, otra más, de tal manera que la persona que compre el libro también lo compre digital. Porque hay personas que de repente les gusta más el libro digital, sobre todo la gente más joven, otros nos Claro. quedamos siempre con el impreso, y a lo mejor ahora podría agregarle también el link para que lo puedan escuchar en formato podcast. Que fuera el podcast, pero que también fuera un audiolibro también. Entonces, Bueno, sí, sí, el hay de audiolibro, todo allá. Hay harto sí, más explorar. el formato digital da para, claro, como dice usted, el libro impreso, el libro digital, y ahora le agregaría el podcast, ¿no es cierto? De tal manera que la gente al adquirir el libro pueda llevarlo en tres formatos diferentes y pueda, bueno, leerlo o verlo o escucharlo en este caso en otro formato que le parezca mucho más interesante. Gracias, Pato. Voy a ir con José Luis Stark ahí de inmediato. Va a ser la última opinión que vamos a recoger. Creo que es muy bueno que me hayan estado contando sus ideas, incluso la inquietud de saber cómo decidir entre una cosa y otra. La Manuela me dice, profesor, después de escuchar cada idea, ¿podría explicar bien si el tiempo de esta tarea y si no requiere edición va únicamente la voz sin música de fondo? Manuela, pero que yo voy a ser como bien específico en un momento más.
es que vamos con las herramientas básicas. Esto no necesita postproducción, no necesita postproducción. Así que grabarlo en el teléfono es suficiente. Pero claro, hay que desarrollar algo atractivo para que sea algo que tú puedas escuchar digamos, de comienzo a fin y que tenga una forma, digamos, que tenga un trabajo ahí narrativo que se puede desarrollar. José Luis, por favor, breve para que volvamos a la clase y yo les puedo ir contando lo que vamos a hacer para entender en específico cómo armar el episodio que queremos hacer. Profesor, buenas tardes. De acá, profesor, está dando de vacaciones todavía en Los Ángeles, con esta calor vecino ahí de Chillán. Terrible. Profesor, claro, ahí desarrollamos ya la idea, la tarea. Incluso me di la patudez, digamos, de agregarle una columna más como para aterrizar un poquito la idea nomás, ¿ah? Pero no es más que cosecha de uno. Igual habían varias ideas que uno tenía en su mente, pero finalmente ya concreté un poco la idea que tenemos respecto a qué es lo que vamos a hacer como audio, que va entre 21 y 30 minutos. Eh, Hay una pregunta dentro de la tarea que como que no sé si se puede diferenciar ahí, usted me la puede explicar. Usted hace una pregunta ahí en la planillita. Yo la entiendo de una manera, no sé si cuál es el sentido, porque te pregunta, ¿cuánto crees que debe durar tu episodio para que sea capaz de... Es la misma pregunta. La misma pregunta con la que te estamos molestando de distintas maneras, pero es más o menos lo mismo. Un poco en medio de la reflexión uno dice ya, ¿servirá que dijera de 10 minutos o tiene que ser un poco más, tiene que ser un poco menos? Claro, como para terminar, Entonces, ese es ¿cómo se llama? Esa es la idea de esto, de ir reflexionando permanentemente sobre lo mismo para poder casarse adelante, con una idea lo antes posible. me encanta eso. Y como para terminar, en el fondo, yo lo que quise como interpretar lo que usted está diciendo, que usted dice que es lo mismo, puedo hacer copy-paste de lo mismo, pero en una le di como una respuesta general y después abajo, en la otra lo estructuré un poquito más. Nada más que esa fue Sí, la diferencia, ¿ya? Como para que se entiendan las respuestas. súper, muchas gracias. Ya, Menos profesor. es más, decíamos, y la clave es la claridad del tema que tratas. Lo vimos en esta conversación con ustedes a través del chat, a través de las opiniones que nos han dado. Ya hay un ámbito que has elegido como el dominio de tu serie y algo de lo que siempre vas a desarrollar, sea una historia lineal, sean muchas historias que se refieren a un tema central. Hay altas dificultades como para centrar, para sobre todo aquellas personas que tienen hartas ideas. Cerrar las ideas a veces se puede hacer un poco difícil cuando uno tiene mucho ímpetu, muchas ideas sobre la mesa. Pero clave es además es elegir un formato que domines y donde eres mejor al aire. Yo creo que esto es clave, porque además determina y es como que hace reposar el tema y su capacidad de ser específico. Eh, y acá, por supuesto, lo he insistido desde la semana pasada diciendo que uno tiene que hacer estos formatos y elegir ese formato para desarrollar todo el podcast, todo el episodio del podcast en ese estilo y no en otro o no en varios. Leyendo algo, escribiendo y declamando algo, contando cuentos de ficción, realizando una entrevista sobre el tema, moderando una mesa de conversación sobre el tema o con otras bajadas posibles. Recuerden que menos es más cuando uno plantea eso. Hay que elegir un formato y en general elegir el mejor formato que uno desarrolla o con el que tiene mejor conexión o desarrollo o capacidad. Y en temas que todavía yo no decido, que ha pasado en esta conversación, que me dicen, profe, no sé qué hacer, no sé cómo resolverlo, me pasa con esto y con esto. Bueno, acérquense a lo más práctico. Que ustedes elijan un tema, si tienen más de uno, no significa que el otro no se puede desarrollar. Pero esto es para resolver una tarea práctica para que ustedes sientan la experiencia de poder plasmar este primer episodio. Para que ustedes digan después, lo escuchen y digan, esto está bueno, pero voy a ir más allá en el segundo, voy a hacer esto en el segundo, voy a repetir esto en el segundo que me resultó súper bien. Ahí es cuando uno tiene un acercamiento orgánico a este formato. En la construcción del episodio del podcast debes resolver lo fundamental para enganchar a un auditor que ya conquistaste antes con el envoltorio del audio. Es decir, su nombre, la descripción del episodio y las cosas que prometes, porque eso es lo que pasa, ¿no? Uno pone un nombrecito al podcast, le pone una descripción y además en el enganche también uno promete cosas. Bueno, acá hay que cumplir. En la construcción del episodio del podcast tienes que resolver eso.
tienes que cumplir lo que prometes. Y dicho esto, no cuentes toda la sorpresa tampoco. Cuando uno hace un enganche, lo vamos a ver en el desarrollo del enganche, que es la primera parte del episodio, no cuentes todo. No arruines la sorpresa. Deja algo secreto en el desarrollo de tu episodio y que eso se revele en el último tercio del desarrollo. Una sorpresita final, un pequeño golpe inesperado, un contenido que no se conoce. Hay varias cosas que uno puede hacer en ese respecto. Es contrario a la pirámide invertida del periodismo. En la pirámide invertida del periodismo, lo que nosotros sabemos es que la pirámide invertida siempre, por cuestiones de espacio, por cuestiones de tiempo, el periodismo tiene la urgencia de contar lo más importante siempre. En el podcast la gente se da el tiempo de escuchar. Y como se dan el tiempo de escuchar, uno puede invertir estos papeles. Entonces no tiene para qué contar toda la historia o lo más importante, sino que llamar la atención con cosas atractivas de lo que vas a decir y que en la última parte del episodio uno revele algo que no había prometido como una sorpresa de contenido. Eso es súper bueno también. ¿Ya? Eh, Tengo un mensaje más. Dice, profesor, me voy porque estoy en el trabajo, pero en casa me vuelvo a conectar. Rosita se fue, pero va a volver. Y Rodrigo Calquín me dice, yo le voy a poner tiltileando, como tertuleando, pero de tiltil. Está súper buena la idea. Está súper buena la idea. Te pasaste, Rodrigo. Súper buena. Deditos para arriba para ti. Tiltileando. Está bueno, se queda en la cabeza. Entonces la tarea 1, que algunos todavía no han terminado, pero que están ahí entre medio de la clase, están ahí tecleando para terminar la idea, debe haber resuelto el siguiente cuadro que vamos a mostrar ahora. Ese soy yo a la izquierda, haciendo una imagen de terror, ¿ya? Esto es una situación ficticia, por cierto, esto no existe, ¿ya? Para que lo tengan claro. No vayan a pensar que estoy haciendo un podcast, así que no les voy a mostrar. Pero ese es el espacio en el cual estamos acá desarrollando. A la izquierda tengo una ilustración muy charcha que hice, porque era lo que tenía a mano, de mí y de una señora con un cuchillo. Porque el podcast que yo tengo se llama Cuentos de Horror de la Ciudad. Cuando yo digo cuentos de horror de la ciudad, me sitúo de inmediato en un ambiente urbano, quizás medio capitalino, porque bueno, uno vive por acá, pero también sitúa el tema de manera súper clara. No estoy ofreciendo cosas que no son y estoy siendo lo suficientemente sustantivo para poder establecer cuál es el ámbito de historias que yo voy a contar. De hecho, prácticamente no hay una palabra que no sea sustantiva en este diseño de podcast. Si se llama Cuentos de Horror de la Ciudad, yo ya más o menos sé de qué es lo que me voy a encontrar, qué temática me voy a encontrar y de qué lugares voy a hablar en esa temática. Y de hecho, acá en la bajada tengo, perdón, se me ocurrió ¿cómo se llama? La lámina. Tengo el episodio 1 que dice La vieja que colgaba gatos. Nuestro episodio debut cuenta la historia de la señora Olvido, una viuda que vive en Peñalolén, de la que los vecinos se quejan por ser acumuladora de cachureos y a la que se acusa de hacer desaparecer los gatos del barrio. Eso es un enganche. En la descripción de mi episodio yo tengo un enganche, ¿ya? Le puse un título a la serie, yo voy a contar cuentos de horror de la ciudad, y en mi episodio 1, este se llama La vieja que colgaba gatos. En este caso también, ojo, que ahí en el nombre del episodio tampoco tengo adjetivos. Tengo a la vieja, que es el sustantivo, que colgaba, que es el complemento, y la acción, y gatos, que es otro sustantivo, que son los objetos perversos que esta señora colgaba. Estoy inventando esto, no es que haya una vieja que cuelgue gatos acá cerca de mi casa que sea acumuladora, no. Lo estoy usando simplemente para explicar la ficción. Pero esto es lo que ustedes deberían ser capaces de desarrollar a partir de la tarea número 1. Un concepto visual ahí a la izquierda, una pegoteada de fotos feas, en este caso la vieja fea con el conductor feo, Cuentos de Horror de la Ciudad, que es el nombre de la serie o de los podcasts, y episodio 1, La vieja que colgaba gatos, que es el nombre del episodio debut que yo voy a desarrollar.
En términos de contenido del episodio que vamos a desarrollar, ya sea de manera personal o de manera grupal, esto es lo que ustedes van a hacer. Pongan mucha atención a esto. Tenemos que este episodio que vamos a armar tiene 3 tercios, ¿ya? Ahora, no lo voy a mostrar otra lámina donde vamos a ver la extensión de esos tercios, porque no son 3 tercios equilibrados. Pero hay un primer tercio, eso en términos matemáticos es muy malo porque los tercios son iguales unos con otros, pero podría haber puesto la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. En realidad se hubiese entendido mejor. Pero para que ustedes vean, soy pésimo en ese tipo de cosas. Pero la primera parte debería tener el arranque. La primera parte es el arranque de la historia. Utiliza recursos del mismo episodio para llamar la atención y establecer la promesa del episodio. No cuento todo y es muy breve. La segunda parte es el cuerpo mayor del episodio. Independiente del formato, resuelve el interés y la promesa de ese arranque que yo prometí y es el de mayor duración en términos de tiempo. El tercer tercio es el final, es la parte final de este episodio. Y su misión es entregar una revelación final y un pequeño enganche para el episodio que viene. Debe establecer vínculo con la audiencia, ¿ya? Que eso es súper importante. Y uno agrega los créditos, quién está a cargo, quién lo hizo, si lo hice yo solo, sola, en fin, todas esas cosas, ¿ya? Esa es, desde el punto de vista, ¿cómo se llama? De la estructura, en términos de contenido, así yo debería pensar mi episodio para armar, ¿ya? Pero esto también tiene una estructura de tiempo, ¿ya? Las proporciones del tiempo de estas pequeñas partes, que yo no debería haberle puesto tercios, sino que les debería haber puesto partes. Son 3 partes, una muy breve, una más amplia de desarrollo y otra breve al final, independiente de la duración que tenga. Pero si yo quisiera ponerlo así como en un espacio, por así decirlo, de tiempo, esto es más o menos lo que yo vería. Una línea de tiempo de un episodio en proporciones, que tiene un enganche, que es el arranque del episodio, que tiene un desarrollo, que tiene un cierre. Esta línea que vemos acá es una línea de tiempo. Va de izquierda a derecha, lo que está más a la izquierda ocurre antes, lo que ocurre más a la derecha es hacia el final. El enganche es la promesa del episodio, los fragmentos llamados de atención, la marca del episodio, cómo se llama, quién conduce, quién está. Hola, mi nombre es Pato Cuevas, yo voy a contar los cuentos de terror de la ciudad. Ese es mi enganche. Y puedo poner un par de cuñas, qué sé yo, si lo hice documental, algunos sonidos o qué sé yo. Aunque no necesariamente tiene que ser así. Simplemente puedo tener un discurso leído bien armado y puedo hacer que el enganche no necesite esa postproducción. Entonces, ese es mi enganche y eso debería durar, creo yo, 1 minuto. Máximo 1 minuto. Si usted me apura, 30 segundos. No más que eso. El desarrollo es la gran parte, o digamos, el interior de la sandía de mi podcast. El contenido, lo que uno se come, ¿no? Y el desarrollo es lo que ocupa gran parte de digamos, de este episodio. Está todo el contenido en el formato que elegiste desarrollar. Siempre tiene que ser específico, nada de ideas generales. Acá se expresa la forma comunicativa del podcast, siempre con sentido de intimidad, de tú a tú. ¿Se acuerdan? Ese tipo de cosas, no las pierdan de vista. Usted está hablando de tú a tú. Hay una persona que eligió escuchar, te está escuchando a ti. Es a esa persona a la cual tú le estás hablando, segunda persona singular. Siempre hablar en singular y de tú a tú, como si le estuvieras contando la historia a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. El desarrollo ordena los contenidos, los planifica para que siga el hilo de una historia, de tal forma que si, por ejemplo, yo estoy preparando una entrevista, la entrevista también tenga esa idea narrativa, que no sea predecible, que no sea fome, que no sea con preguntas que de repente están desarrollándose algo y pum, y de repente una pregunta te saca de ahí y te lleva por otro lado. Incluso el entrevistado se va a sentir un poco incómodo. Bueno, pues si me estáis preguntando esto, ¿por qué me cambiaste el tema tan violentamente? Uno tiene que ordenar narrativamente esas preguntas para que sea atractivo, para que funcione, ¿no? Y después está el cierre, esta parte final, que también es breve, al igual que el enganche, debería ser 1 minuto, no menos, donde uno dice gracias por escucharnos, espero que esta revelación final de esta conversación haya sido de interés para ti,
este es un podcast que tal y tal cosa, mi nombre es tanto, y para el siguiente episodio vamos a conversar acerca de esto y esto. Gracias por escucharnos, comunícate en nuestras redes sociales. Chao, gusto de saludarte. Adiós. Manuela te pregunta si la primera parte puede ser únicamente sonidos. No lo sé, Manuela, porque no sé cuál es el proyecto y me gustaría que responderte eso respecto de algo en específico, porque puede haber una muy buena decisión detrás de eso. Pero yo creo que la claridad es mucho más importante y es mucho más difícil contar una historia con sonidos que con palabras. Contar una historia solo con sonidos en un podcast es como llevar al extremo el formato. No significa que uno no lo pueda hacer, pero tiene que estar muy bien armado. Muy bien armado. Y es más, la seguidilla de cosas que uno hace para cuando uno desarrolla este tipo de historias debería ser en relación a una premisa. Al menos yo le tengo que decir a la gente, usted está en este minuto a las 12 de la noche con mucho viento, en un risco, a 200 metros de altura del suelo más próximo, totalmente oscuro y usted no sabe hacia dónde avanzar. Y después le pongo los efectos de sonido. Ahí yo me doy cuenta que estoy en una situación, le pongo una premisa, ¿ya? Entonces yo creo que si uno trabaja los sonidos o uno quiere hacer postproducción de sonido para crear una inmersividad, creo que lo dije bien, yo creo que uno tiene que establecer una premisa para aterrizar el concepto y después de que aterrizas el concepto, ¡pum!, vienen los efectos de sonido. Entonces uno empieza a cachar qué es lo que está pasando. Si por ejemplo lo llevo al ejemplo que yo usé de la vieja que hacía desaparecer gatos, uno dice, por ejemplo, esa noche de lluvia, la vieja acumuladora hizo desaparecer el gato de la señora más mañosa del barrio. Y después cuento esa secuencia solo con sonido, hasta que al gato lo ahorcan así, y se lo lleva. Entonces, en 30 segundos uno podría hacer esa premisa, pero tiene que tener un punto de partida. Y ese punto de partida siempre tiene que ser discursivo, porque si no el sonido no se entiende. Uno dice, pero ¿qué es esto? O también uno podría hacer esto, ¿no? Como que el auditor dijera, ¿pero qué es esto? ¿Por qué es esto? No entiendo. Pero para el podcast uno no puede hacer eso, porque la gente no tiene paciencia para escuchar. La gente quiere que uno le dé las cosas claramente. Y en el arranque hay que ser clarito. Todas las experimentaciones que uno puede, cuando ya tiene ganado al público, tenéis varias temporadas, y tú puedes hacer todas las experimentaciones que tú quieras. Pero si estamos hablando del episodio debut, tiene que ser todo claro, tiene que quedar todo claro, no puede haber dudas respecto de algo y por lo tanto tengo que usar palabras para eso. Y tengo que usar palabras sustantivas y específicas. Evitar los adjetivos, evitar las opiniones, darle sustantividad a lo que yo estoy diciendo. ¿Se entiende? Ok. Sí, pues bueno, Susana dice si nos va a mandar la estructura. En la clase va a quedar para usted. Este monito va a quedar para usted, así que ahí lo pueden ver. El enganche de desarrollo y cierre, y uno ahí lo hace y qué sé yo. ¿Ya? Además, viene una tarea, así que tranquilidad. Vamos a trabajar en eso ahora mismo. Sé que hay mucha gente que me está preguntando por tiempos, y sé que nosotros estamos, porque hay que ponerle reglas al asunto. Uno tiene que ponerle extensiones a la tarea. Entonces, si yo sumo los 8 minutos del desarrollo, el minuto del enganche y el minuto de cierre, más o menos son 10 minutos. Yo me conformo con que ustedes hagan un episodio de 10 minutos. Hay gente que me dice, pero profe, yo no puedo desarrollar una entrevista en 10 minutos, tiene que ser en más. Ya, ok, no la hagáis en 10 minutos, pero tu episodio no podría durar más de 15. Porque una buena entrevista se puede hacer en 15 minutos. Se puede hacer en 15 minutos, pero hay que prepararla bien. ¿Ya? Entonces ahí usted puede manejar este margen que yo le estoy mostrando de enganche, desarrollo y cierre en este respecto con estos márgenes para efectos de la tarea. Pero si usted dice, pucha, no me alcanza, estoy quedándome corto, extiéndalo, pero no se arranque con los tarros, no me entregue una cosa de 30 minutos. Es demasiado. Tiene que ser una cosa breve, 10 minutos, 15 minutos, no más que eso, ¿ya? ¿Ok? Una buena entrevista no lo puede desarrollar en 15 minutos, uno necesita 45 minutos para hacer una entrevista. Una buena entrevista, 8 o 10 minutos perfectamente. Y se puede hacer una entrevista específica también. Depende de las preguntas que yo haga, depende de dónde quiera llevarlo y si sé por qué voy a entrevistar a la persona que tengo enfrente. Si yo sé el por qué, en 10, 15 minutos lo puedo hacer, no tengo ningún problema.
Alguien me está hablando en el chat. 5 minutos, me dice Pato Molina. Sí, pues Pato, de todas maneras. En 5 minutos puedes hacer un podcast y un episodio perfectamente. Que todo el episodio dure 5 minutos, perfecto. Eso es más, eso se conoce como micro podcast. Y hay muchos micro podcasts muy buenos, muy buenos. Yo recuerdo que hay un podcast gringo que se llama 10 cosas a las que le tengo miedo. Y 10 cosas a las que le tengo miedo era un micro podcast. Sigue siendo un micro podcast, creo que se sigue haciendo. Y ese podcast máximo dura 5 minutos. Entonces la gente hacía una enumeración de cosas, de las cosas a las que le tiene miedo. Entonces, sí, la gente lo hace así, de hecho, hay como una forma de hacerlo. Hola, mi nombre es Pato Cuevas. Y estas son las 10 cosas que le tengo más miedo. Uno, a los perros callejeros que están solos en la calle sin dueño. Dos, le tengo miedo a los canales que van ¿cómo se llama? Con mucha fuerza, porque pueden arrastrarme y no sé nadar. Tres, le tengo miedo a el desastre nuclear. Cuatro, le tengo miedo a los terremotos. Vivo en un país lleno de terremotos y le tengo pavor a los terremotos. Cinco, le tengo miedo a los pacos, porque no me gusta cómo tratan a la gente. Seis, le tengo miedo y así. Y era como una enumeración, sin tanta explicación tampoco, porque uno podría estar explicando los miedos así de manera como si fuera una sesión de terapia, pero no es la idea. La idea de 10 Things I Fear Most, creo que se llamaba, las 10 cosas a las que le tengo más miedo, era justamente eso, tratar de nombrar las cosas que a uno le dan miedo. Lo interesante de ese podcast es que después empezaron a hacerlo con celebridades, con gente conocida, con músicos famosos, con actores famosos, actrices famosas. Y esa gente empezó a mostrar sus 10 temores y era muy entretenido, muy entretenido. Entonces, este es un micro podcast, porque el resultado de ese podcast eran 4 o 5 minutos. Pero era súper bueno. Eso es un podcast específico, ¿se entiende? Creo que ahí, en ese caso, la duración perfectamente es posible que uno la desarrolle de esa manera. Pero en la tarea, dice Susana, se hablaba hasta de 30 minutos. Susana, lo que estoy haciendo es tratar de darles margen para que ustedes se sientan cómodos haciendo lo que tienen que hacer. Es ideal que ustedes no se pasen de 15 minutos para poder hacer esta tarea. Pero si usted no tiene cómo hacerlo con menos de 30 minutos, que ese sea el tiempo que usted tiene que desarrollar para que usted se sienta conforme respecto del resultado específico que quiere lograr, lo puede hacer de 30 minutos. Idealmente no. Idealmente no, porque tenemos muchos trabajos para revisar y yo creo que uno preparando un podcast, igual uno puede hacer algo de 15 minutos y rendir así súper bien. Pero si aún así, en esas condiciones, no pudiesen llegar a eso, ya, ok, está bien, está bien. Pueden hacerlo un poco más largo. Pero no se fijen tanto en eso, pero sí en cómo lo pueden hacer lo más compacto posible para que resuelva una historia específica. Yo creo que esa es como la gracia. No se aprende de un momento a otro, no se aprende de buenas a primeras, pero uno probando ahí como que se va haciendo esta idea. Yo sé que además en la tarea inicial uno debía 2 veces en la tarea, uno le preguntaban cuánto tiene que durar más o menos. Y si uno se casa con un margen de tiempo, yo creo que uno tiene que seguir esa intuición o tratar de respetar esa intuición. Ahora, papel y lápiz. Y dibuja una línea igual a la anterior de la hoja. Esta línea que está ahí, esa, a lo largo de una hojita de cuaderno, una hoja blanco, usted igual haga esa hojita, o sea, esa línea en una hojita en blanco. ¿Ya? Así, así como está ahí arriba. Una flechita al final. ¿Ya? Una línea de tiempo. Luego usted distribuya las proporciones del contenido tal cual como lo propusimos en la lámina anterior. Es decir, así. El enganche, cortito, el desarrollo más amplio y el cierre o la despedida o el resumen o como usted quiera llamarle, breve hacia el final de esa línea de tiempo. Yo los hice ahí más o menos equilibrados como para que se entienda. En estos que están acá, en el enganche y en el cierre,
Vamos a escribir la apertura y el cierre en 10 minutos del podcast que ustedes van a desarrollar. Esto nos va a ayudar a armar el guión definitivo y nos ayuda a la tarea 2. Nos vamos a acercar a la tarea 2. ¿Ya? Para eso, vamos a trabajar ahora. Y vamos a poner un relojito aquí de 10 minutos para que ustedes en esa hoja escriban tal cual como lo fuesen a leer el arranque del podcast. Y tal cual como es el cierre del podcast. ¿Ya? Para lograr óptima concentración, ustedes pueden poner su pantalla con cero sonido para que no escuchen las interrupciones del grupo de trabajo. Porque yo me voy a quedar con el micrófono abierto. Entonces, si usted tiene una duda, abre el micrófono y me dice, profe, ¿lo puedo hacer así? ¿Lo puedo hacer así? ¿Qué sé yo? Que usted me muestra y yo le digo, mire, no tanto, qué sé yo. Y ahí vamos dando algunas indicaciones. Lo que sí voy a hacer es que voy a mostrar, tenemos ese relojito, ¿ya? Ese relojito que es un relojito de 10 minutos, ¿ya? Entonces, sí, el profe Jorge me dice que nos acordemos del recreo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 10 minutos para realizar la tarea. No se tomen más de 10 minutos. Nos tomamos 5 minutos para descansar. Y a las 8:15 volvemos para comentar. ¿Ya? Entonces, línea de tiempo, arranque. Lo voy a dejar puesto acá, ¿ya? Lo voy a dejar o sea, voy a controlar esto de otra manera. Voy a dejar ¿cómo se llama? Les voy a dejar esta referencia, que es esto de acá. Eso. Escribe la apertura y el cierre en 10 minutos. Ese de aquí y ese de acá. Dibujan la línea y escriban cómo sería, qué diría. Y esto nos va a ayudar a armar el guión definitivo y nos ayuda para la tarea 2. ¿Ya? Entonces, yo me encargo de los tiempos, pero ya son las 8. Entonces, de 8 a 8:10, hágalo. Lo que le salga. No se preocupe si no lo termina. Lo que le salga. Yo a las 8:10, ahí hacemos una pausa. A las 8:15 regresamos. Y ahí comentamos. ¿Ok?